Ahora, iglesia, con un corazón expectante y con un fuerte aplauso, demos la bienvenida al pastor Cristian mientras continuamos con nuestra serie Enviados. Dios te bendiga. Por eso yo voy al gimnasio, para poder mover esta mesa, porque eso pesa. Mis hermanos, Dios los bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Quién dice que no podemos tener un buen tiempo cuando venimos a la iglesia, mis hermanos? Se trata, ¿verdad?, de pasarla bien como familia, como comunidad. Para las personas nuevas, mi nombre es Cristian, yo soy el pastor. Es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Esperamos, ¿verdad?, que la Cruces First se pueda convertir en su hogar en esta mañana y que el Señor en esta mañana pueda suplir lo que ustedes llevan en su corazón. Tenemos un versículo que recitamos, ¿verdad?, que leemos todas las mañanas, un versículo de mantenernos arraigados, mis hermanos. ¿Qué mejor manera de empezar la semana que recitando la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de Dios todos juntos, mis hermanos, y para que se siga arraigando en nuestros corazones. Y dice a la 1, a las 2 y a las 3: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora mira al vecino que se ve más despierto de los dos y salúdalo. Y si no te saludan, es que ustedes dormido. Se pueden sentar. Por lo menos para el saludo se tienen que abrir los ojos así para que no se vean así dormidos. Mis hermanos, hay momentos en nuestra vida donde tú sabes exactamente lo que Dios te está pidiendo. ¿Quiénes de ustedes aquí han visto la película del Hombre Araña de Spider-Man? Muchos de nosotros, ¿verdad? El Hombre Araña tiene algo llamado el sentido arácnido, o en otras palabras, el Spider Sense. Es un sentido que él no podía ver, no podía tocar, pero era algo que él sentía por dentro y lo inquietaba. Por ejemplo, venía un peligro y este sentido se le activaba por dentro y él se podía mover de esta manera u otra manera, ¿ok? Muchas veces nosotros sentimos algo que nos inquieta por dentro. Y muchas veces eso que tú sientes es el Espíritu Santo hablándote por dentro. Nosotros, el Señor pone como un sentido arácnido dentro de nosotros. Por eso, si hay una persona frente de ti, tú sientes que tú tienes que hablarle, tú sientes algo por dentro que te está diciendo: háblale a esa persona. Amén. Amén. Seguimos. Hablo de esos momentos, como les dije, que tú estás frente a alguien y sientes que tienes que hablarle de Cristo. Y en esos momentos donde ahí son esos momentos donde se te empieza a sentir en el pecho como algo pesado, ¿verdad? Como un nudo en la garganta o como cosquillitas en el estómago. Cuando nosotros tenemos que hablar con una persona, especialmente de Cristo, sentimos todas estas cosas. Empezamos a sudar, no sabemos qué decir, nos dan cosquillitas, mis hermanos. De eso es lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana. En ese momento tu corazón empieza a latir un poquito más rápido y sientes que algo te está empujando a hablar, pero al mismo tiempo sientes que algo te está frenando. Cuando tenemos que hablarle a alguien de Cristo, sentimos, ¿verdad?, un deseo dentro de nosotros para hablarle a esta persona de Cristo, pero al mismo tiempo sentimos algo que nos está diciendo: no le hable, no le digas nada. Y es como si hubieran dos voces peleando por tu atención. Hay una voz que te empuja a obedecer y hay otra voz que te mantiene a quedarte cómodo, callado y seguro. Sabemos que una de estas voces es la voz de Dios. Esa es la voz que te está impulsando a compartir la palabra de Dios. Pero ¿cuál es esa otra voz que sentimos? La voz del miedo. ¿Quiénes de aquí entienden y saben lo que es el miedo? Todos nosotros, ¿verdad? El miedo, el Señor nos dio el miedo, ¿para qué? Para no tomar decisiones no muy sabias, ¿verdad? Si tú ves una hornilla caliente, el miedo te dice: si tú tocas eso, te vas a quemar. El miedo hace que tú no tomes esa decisión. Pero ¿qué hace el enemigo? Él usa el miedo ¿para qué? Para que nosotros no nos podamos mover en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Señor nos da el miedo para ser sabios, pero el enemigo usa el miedo para que nos quedemos cómodos y no nos movamos. Es justamente cuando entra esta voz del miedo que empezamos a preguntarnos:
¿y si lo que yo le digo a esta persona lo incomoda? ¿Y si lo que yo le digo causa que me rechacen? ¿Y si me ven diferente después de esto? Y sin darte cuenta te empiezas a quedar callado. Te quedas con esa sensación por dentro de que debiste haber hecho algo, pero no lo hiciste. Y si somos honestos, no es que no amamos a Dios, sí lo amamos. No es que no tengamos fe, sí la tenemos. El problema es que en ese momento la voz del miedo empieza a hablar más fuerte dentro de ti que la voz de Dios. Entonces es fácil escuchar la voz del miedo, pero se nos hace bien difícil escuchar la voz de Dios. Empiezas a tomar decisiones pensando más en la gente que en Dios. Y aquí está el problema, familia. El problema no es que sientas miedo, todos sentimos miedo. El problema es a qué voz tú le estás dando más autoridad en tu vida. Miren cómo lo dice Salomón en el libro de Proverbios. Proverbios 29 dice: el temor humano resulta una trampa. ¿Una qué? Una trampa. Pero el que confía en el Señor sale bien liberado. Salomón nos está diciendo: el miedo es una trampa. Pero cuando tú confías en el Señor, entonces habrá libertad. Y es aquí a donde entra Jesús. Porque ese miedo, esa presión, esa lucha interna que tú y yo muchas veces sentimos, ya Jesús habló de eso. Esa voz, ese miedo no es algo nuevo, familia. No es algo raro. Es algo que no solamente te pasa a ti. A mí me pasa muchas veces. A mí se me hace difícil a veces compartir la palabra de Dios con una persona porque yo tengo miedo que me rechacen, pero yo tengo que entonces decir: Señor, ¿qué es más importante para mí? ¿Yo hacer tu voluntad o yo quedarme callado? En el primer servicio yo le di, mi mamá está ahí, le di la oportunidad de mi mamá para que ella compartiera un poquito de su testimonio, porque nosotros conocemos con ella, una amiga de ella se llama Celeste, fue la que compartió la palabra de Dios con mami, pero vamos a ver cómo el Señor usó ese momento para que ella compartiera la palabra. Mami, zumba. ¿Por qué esto es importante? Porque Celeste, la muchacha que compartió esto con ella, se pudo haber quedado callada. Pero que ella sintió ese sentido arácnido dentro que la impulsó a hablarle a mi mamá. Y porque ella fue obediente en ese momento tan pequeño que a lo mejor parece insignificable, mi mamá hoy conoce al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Tú me estás poniendo esto en mi corazón. Déjame compartir lo que tú me has dado. El Señor, nosotros plantamos la semilla, el Señor es el que le da, le echa agua y esa semilla crece. Tú haz tu parte y el Señor va a hacer la de él. Ahora, estamos en una serie titulada Enviados. Estamos ya por el capítulo 10 de Mateo. Estas últimas semanas hemos estado viendo a Jesucristo, cómo Jesucristo está a punto de mandar a sus discípulos a compartir el evangelio y yo solo, él dice: yo me voy a echar para atrás, ahora ustedes como mis discípulos les toca a ustedes compartir el evangelio. Eso es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Cuando Jesús está preparando a sus discípulos, no los está preparando para una vida fácil, los está preparando para una vida real, mis hermanos. Una vida donde iban a tener que mantenerse firmes, aunque por fuera incómodo. ¿A quién de ustedes le gusta estar incómodo? A ninguno de ustedes, pero la palabra de Dios nos dice que nos vamos a tener que sentir incómodos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que compartir una verdad con un mundo que necesita al Señor. Y en medio de esa conversación, Jesús les dice algo claro:
yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. En otras palabras, van a entrar a lugares donde no todos los van a recibir con amor. Van a pasar por situaciones donde sentirán esa misma presión que tú y yo sentimos cuando compartimos el evangelio. Esa presión de ser rechazado, ellos la iban a sentir. No solamente eso, la gente se iba a oponer a la palabra de Dios. Todo esto que nosotros sentimos es algo que los discípulos también sintieron. Pero Jesús no les está escondiendo la realidad. Jesús se la está diciendo de frente, como yo estoy haciendo con ustedes. Porque sí, caminar con Cristo está lleno de bendiciones, mis hermanos, pero hay un precio que tenemos que pagar. Hay una cruz que yo tengo que cargar, que tú tienes que cargar. Y es esa cruz de la incomodez. Y en medio de todo eso, en medio de la presión, en medio del rechazo, en medio de esa lucha interna, Jesús repite algo que cambia sus vidas para siempre, y es algo que yo quiero tocar en esta mañana. No tengan miedo. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Venimos, Señor Padre, rindiéndote nuestros corazones en esta mañana, Señor Padre. Yo sé que el miedo es algo que todos sentimos, Señor Padre. Ninguno de nosotros quiere ser rechazado. Ninguno, Señor, de nosotros quiere ser, Señor Padre, excluido, Padre. So venimos en esta mañana pidiéndote, Padre, que nos des las fuerzas, Señor Padre, para caminar rectos, Señor Padre, como tú nos has llamado a vivir, Señor Padre. Te pido por mis hermanos, por sus corazones, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor Padre, que yo voy a compartir, Señor Padre, que no vuelva atrás vacía, Señor Padre. Yo sé que en fe tú le darás crecimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en el texto de esta mañana. Vamos a ponernos todos de pie. Como ustedes saben, cuando yo pare, les toca a ustedes, ¿verdad?, leer la próxima palabra. ¿Estamos listos? Vamos allá. Así que no les tengan, porque no hay nada encubierto que no llegue a, como tampoco hay nada escondido que no llegue a. Lo que digo dígalo ustedes en plena, lo que se susurra proclámenlo desde no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en él. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contado aún los de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Se pueden sentar, mis hermanos. Jesús en ningún momento ignora el miedo, sino que nos enseña cómo vivir por encima de él. ¿Están listos? ¿Cómo ustedes pueden aprender a vencer el miedo en esta mañana? Les voy a enseñar cómo, mis hermanos. Jesús empieza diciendo algo claro: que nada está escondido, que todo sale a luz. Eso quiere decir que el Señor revela toda maldad, toda oscuridad. El Señor la trae a luz. Y aquí es donde empezamos a vencer el miedo. Porque si somos honestos, muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos pensando en la opinión de las personas. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? Y sin darte cuenta, empiezas a vivir sintiéndote observado por la gente todo el tiempo. Entonces, ahora yo me enfoco más en lo que las personas piensan de mí que de lo que Dios ha dicho de mí. Y ahí es donde el miedo nos empieza a robar la libertad. Y eso termina controlándote. Controla lo que dices, controla lo que haces y hasta controla quién tú decides ser en ciertos momentos. La semana pasada hablamos del camaleón. ¿Qué hace el camaleón? Cambia de color dependiendo del ambiente. Entonces, cuando tú estás con una persona, tú eres algo totalmente diferente que cuando tú estás en la iglesia. Cuando tú estás con una persona que te ama, tú eres una persona totalmente diferente que una persona que te rechaza. ¿Y qué hacemos? Empezamos a acostumbrarnos a las personas y actuamos de manera diferente. Estoy medio acelerado, déjame respirar. Hasta que me desmaye aquí, me caiga. Mis hermanos, eso a mí me pasaba mucho. Cuando yo trabajaba, pues yo trabajaba con muchachos que eran de fuerte carácter, ¿verdad? Entonces yo tenía que ser algo diferente con ellos, que algo diferente en la iglesia, hasta que el Señor me dijo: no puedes, Cristian, como yo dije la semana pasada, o frío
o caliente, porque si eres tibio te vomitaré. Eso yo tuve que tomar una decisión, mis hermanos, y perdí amigos. Y son pocos los amigos que a mí me quedan hoy en día. Pero yo tenía que tomar una decisión que era más importante para mí. Mi relación con ese que me ve siempre, que tiene mi espalda, o mi relación con personas que hoy tristemente, ayer estaban tristemente conmigo y hoy, como yo estaba hablando con un amigo, solamente era un número. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es más importante para mí? ¿Lo que la gente piense de mí o lo que Dios piensa de mí? La razón por la que el miedo tiene tanto poder es porque en tu mente las inseguridades se empiezan a activar. Porque todos nosotros tenemos inseguridades, porque todos nosotros tenemos un pasado, ¿verdad? Pero Jesús viene a confrontar eso y nos enseña cómo vivir. Él básicamente dice, deja de vivir pensando en quien te está viendo y empieza a vivir recordando quién realmente te ve. El Señor nos está diciendo, no te preocupes de lo que la gente piensa de ti, tú preocúpate de lo que yo he dicho de ti, mis hermanos. Y eso empieza a cambiar nuestra mente porque no le vamos a agradar a todo el mundo. Tú puedes hacer lo correcto y te van a criticar. Tú puedes ser una persona de mal y te van a criticar. ¿Para qué preocuparnos tanto por lo que la gente nos piensa de nosotros cuando el único que nos valora es el Señor, mis hermanos? Y si somos honestos, pasamos más tiempo pensando en cómo la gente nos ve que en cómo nos ve Dios. Y ahí está el problema. Porque cuando la voz de la gente pesa más, terminamos viviendo para impresionar en vez de viviendo para obedecer. Ahora yo tengo que impresionar a las personas en vez de obedecer a las personas. Entonces, eso me calla la boca. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que obedecer a Dios y compartir la palabra, pero para mí es más importante impresionar a esa persona y dejarle saber que yo soy cool. Y ahí es donde Jesús nos regresa a la verdad. Nada está escondido para Dios. Él lo ve todo. El Señor no solamente ve lo que tú haces por fuera, sino que Él ve lo que está pasando dentro de tu corazón. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, el Señor sacará a luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. En otras palabras, Dios no solo ve tus acciones, Dios ve tus intenciones. Y eso lo cambia todo. Porque entonces cuando tú entiendes esto, ya no tienes que vivir tratando de controlar lo que la gente piensa de ti. Porque no es la gente la que tiene la última palabra sobre tu vida, es Dios, mis hermanos. Y esto se llama renovación de tu mente. Porque para mí ya no es importante lo que tú digas de mí. Para mí es importante lo que Dios diga de mí. Y cuando eso baja de tu mente a tu corazón, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir con miedo a la gente y empiezas a vivir con paz. Y ahí es donde nace la verdadera libertad, mis hermanos. Libertad para decir la verdad. Libertad para obedecer aunque incomode. Y libertad para vivir como alguien que ya no está atado a la aprobación de las personas, mis hermanos. Necesitamos libertad en nuestro corazón y en nuestra mente para entonces nosotros poder actuar. Tenemos que traer toda inseguridad a la luz de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo no soy una persona de muchas palabras, pero yo sé que tú me puedes dar a mí las palabras que yo necesito para poder compartirlas con esta persona. Entonces tú traes tus inseguridades a la presencia del Señor y el Señor dice, ¿sabes qué, Cristian? Yo lo sabía, pero como tú fuiste honesto conmigo, yo te voy a ayudar. Dios lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros lo traigamos y se los pongamos a los pies de Él para que Él nos pueda ayudar, mis hermanos. Pero Jesús no solamente se queda con lo que pasa afuera. Jesús va más profundo y empieza a señalar lo que está pasando por dentro. Porque si somos honestos, muchas veces pensamos que el miedo viene de la gente, pero no siempre es así. Muchas veces el miedo viene de lo que tú estás cargando por dentro. Cosas que nadie ve, cosas que solamente tú sientes, cosas que tú no hablas y no sabes cómo explicar por qué yo me siento así.
cosas que tú prefieres esconder porque te da miedo a que alguien más las vea. Tal vez es inseguridad, tal vez es vergüenza, tal vez fue algo que hiciste o algo que te hicieron y nunca sanaste. Mi hermano, por eso es importante que sanemos nuestros corazones. Porque pensamos que si yo echo este problema y lo dejo atrás, no me va a afectar más nada. Y ese problema lo que hace es que nos esclaviza. Yo sufrí, y se lo voy a traer porque este es el mejor ejemplo, con el rechazo de mi padre. Yo puedo, lo dejé atrás. Pero eso me estaba consumiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hacía ahora, yo tenía que hacerlo para ganarme el support, el apoyo de las personas, mis hermanos. Entonces yo estaba viviendo desde esa herida. Ahora todo lo que yo hago lo tengo que hacer porque yo quiero que tú me aceptes a mí. Y si tengo que ser el más payaso, yo voy a ser el más payaso, pero tú me vas a aceptar. Y hasta que yo no sane eso en mi corazón, yo no pude salir de eso, mis hermanos. Ahora yo vivo, ¿qué? Para impresionarlo a él. Para impresionarlo a él, mis hermanos. Entonces yo tuve que sanar eso en mi corazón para que el Señor me pudiera traer libertad. Mis hermanos, todo esto tarde o temprano empieza a hablar dentro de nosotros. Todo empieza como un pequeño susurro, pero con el tiempo se vuelve más fuerte. Mejor quédate callado. No opines. No seas tan religioso, brother. No te metas tanto con Dios. Voces que escuchamos en nuestra mente. Y sin darte cuenta, ya no solamente estás escuchando a la gente, estás obedeciendo tus propias heridas. Y eso te ata. Porque lo que escondes termina teniendo poder sobre ti. Es como una herida. Cuando tú te cortas una herida, mis hermanos, si tú no sanas esa herida por fuera, por dentro no se va a sanar, mis hermanos. Por fuera se puede ver bien, pero por dentro aún sigue infectada. Y cada vez que algo la toca, te duele más de lo normal. No porque el momento sea grande, sino porque la herida sigue abierta. Y así mismo trabaja el miedo. Yo puedo decir, yo no tengo miedo, y si no lo he sanado por dentro, cuando venga algo que va a traer miedo a mi vida, lo va a activar dentro de mí, mis hermanos. No, esto no se gana con el no lo tengo, se gana con el tengo que sanarlo. No siempre viene de lo que está pasando por fuera. Muchas veces viene de lo que tú sigues cargando por dentro. Y lo que tú no enfrentas termina dirigiendo tu vida. Pero aquí es donde Jesús nos quiere traer libertad. Escucha esto con atención. Lo que se queda en la oscuridad te esclaviza. Pero lo que traes a la luz, Dios lo sana. Tenemos que traer nuestras heridas a la luz. Señor, me hicieron esto. Señor, te lo traigo. Señor, necesito sanar. Tenemos que exponer nuestras heridas y nuestros dolores al Señor para que el Señor nos pueda sanar. Esta persona me hizo eso, no la quiero perdonar, pero tu palabra dice, Señor, que yo tengo que perdonarlo. Yo no quiero hacerlo, te necesito, y el Señor empieza a trabajar en ti. Pero tenemos que traérselo al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay nada que tú hagas o que puedas hacer que la sangre de Cristo no pueda limpiar en ti. No hay impuridad, no hay pecado, no hay error que la sangre de Cristo no pueda perdonar, mis hermanos. Yo conozco, si entro por esas puertas se prende la iglesia, mi hermano. Tú piensas que tú eres malo. Yo siempre lo digo, mira la vida del apóstol Pablo. Y el Señor lo usó como a nadie, porque Él se rindió al Señor. Y el Señor lo perdonó. Y porque lo perdonó, lo pudo usar. Son muchos de nosotros lo que necesitamos es que el Señor perdone nuestros corazones. Vivir en la luz no es ser perfecto, es dejar de esconderte. Es dejar que Dios entre a esos lugares que tú has estado cerrando. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. Dios no saca las cosas a la luz para avergonzarte. Las saca para liberarte. No para exponerte,
para sanarte. Y cuando tú entiendes eso de verdad, cuando lo crees en tu corazón, dejas de esconderte y empiezas a caminar en libertad. Y Jesús dice algo que si lo entiendes bien, lo cambia todo. Escucha lo que dice en el versículo 27. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Muchas veces pensamos que tú compartir la palabra de Dios es predicar. No, mis hermanos. Jesús está revelando algo aún más profundo. Él está conectando dos mundos. El mundo secreto que tenemos y el mundo público. Por eso tiene que haber solamente un mundo. No podemos vivir en dos mundos. O vives en lo secreto o vives en lo público. El Señor está combinando estos dos mundos, mis hermanos. Porque lo que tú haces en público siempre nace de lo que está pasando en lo privado. Lo que nadie ve termina formando lo que todos sí ven. Y aquí es donde muchos se confunden, porque cuando Jesús habla de la oscuridad, no está hablando del pecado, está hablando de la intimidad. De ese lugar donde Dios te habla, donde Dios confronta tu corazón, donde Dios empieza a poner algo dentro de ti. Por eso la intimidad con Dios es tan importante, mi hermano. Pastor, yo no escucho la voz de Dios. ¿Cómo es tu intimidad con Jesucristo? Pues yo no tengo una. Entonces no podemos esperar que Dios nos hable si no tenemos una intimidad con el Señor. Tú no puedes esperar que yo te dé una llamada de teléfono si tú no hablas conmigo, porque yo no te conozco. Entonces pensamos que porque yo soy cristiano, ya, that's enough. No, mis hermanos, esto es relación, no religión. Pero yo sé que aquí todo el mundo tiene una relación con el Señor, ¿verdad? Si Dios te habla en lo secreto, pero tú callas en lo público, no es que Dios no habló, es que hay otra voz teniendo más autoridad en tu corazón. Y casi siempre es la voz del miedo. Porque cuando Dios realmente te habla, algo se enciende dentro de ti. Cuando el Señor te da una palabra, algo se enciende. Tú tienes que compartir esa palabra. ¿Quiénes de ustedes saben de lo que yo estoy hablando? El Señor pone algo dentro de ti. Tú lo tienes que compartir con las personas como un fuego. De eso es lo que yo estoy hablando, mis hermanos. Algo que tú no puedes ignorar, algo que te incomoda si te quedas callado. Jeremías lo describe de la mejor manera en el capítulo 20. Su palabra es en mi corazón como un fuego, me canso de contenerla y no puedo. Un fuego en tu corazón. Cuando el Señor te da una palabra, cuando el Señor te da algo dentro de ti se prende en fuego. Cuando la voz de Dios se vuelve lo más fuerte dentro de ti, no te puedes quedar callado. Y si eso no está pasando, no es que Dios dejó de hablar. Es porque otra voz está hablando más fuerte en tu vida. Al final, el problema no es el miedo, es a qué voz tú le estás dando autoridad en tu vida. Si podemos tumbar las luces y mandar al pianista. Aquí es donde sube la tensión. Porque decir lo que Dios puso en ti tiene un costo. Servir a Cristo tiene un costo. Hay una cruz que tú tienes que cargar. Caminar con Cristo no es bendición, no es milagro. Sí, eso es parte de caminar con Cristo, pero de eso no se trata la vida cristiana. Hay un sacrificio que tú tienes que pagar. Tú tienes que dejar la comodidad para poder salir. Y eso es lo que nos está llamando el Señor a hacer. El Señor me lo pone en mi corazón. La iglesia de Cristo en general, como ustedes saben que yo hablo, está cómoda. Está cómoda, mis hermanos. Estamos en un mundo que se está muriendo, un mundo que va de mal en peor, un mundo que asusta, que trae ansiedad y depresión si no estamos firmes en la palabra de Dios. Y el Señor dice, mi pueblo se tiene que levantar y tiene que compartir esto en este mundo tan oscuro. Los políticos no te lo van a dar, el presidente no te lo va a dar, los gobernadores no te lo van a dar. La única persona es Jesucristo, mis hermanos. A ese es el único que yo le sirvo y esa es la única esperanza en la que yo me arraigo. Porque todo esto se está cayendo cada día, mis hermanos. Los precios están subiendo. La palabra nos dice
que los precios eventualmente van a subir tanto que una libra de pan va a valer yo no sé ni cuánto. Y lo estamos viendo. Yo nunca podía ver esto cumpliéndose hasta hoy en día. Y yo dije, wow, Señor, esto está malísimo. Y el Señor nos está llamando a levantarnos, a dejar el miedo y a compartir esto con todas las personas. Porque esto es lo único que trae esperanza y esto es lo único que trae libertad. Esto no siempre va a ser cómodo, mis hermanos. No siempre va a ser fácil. Y muchas veces no será recibido. Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 3. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. En otras palabras, la gente no siempre va a celebrar la verdad. Hoy en día le dicen a lo bueno malo, a lo malo bueno. A lo negro le dicen blanco, a lo blanco negro. Nadie quiere escuchar la verdad porque la verdad te confronta. Te llama a vivir de una manera totalmente diferente. Eso para mí es más fácil decirle a los cristianos locos, pero la palabra de Dios no cambia. Y eso es lo que yo predico aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada que traspasa lo más profundo, mis hermanos. Más cortante que una espada de doble filo. Y eso es lo que nos transforma. Y eso es lo que tú y yo tenemos que compartir allá afuera. El mundo muchas veces va a resistir, te va a rechazar y te va a incomodar. No solamente a las otras personas, sino que a ti también. Y si somos honestos, aquí es donde muchos creyentes se detienen. No porque no aman a Dios, sino porque no quieren pagar el precio de incomodar. Porque decir la verdad puede costarte aceptación, relaciones y puede tener momentos incómodos en tu vida. Mis hermanos, te van a rechazar si tú eres bueno o si tú eres malo. Te van a rechazar si tú vives de una manera justa o de una manera injusta. No importa lo que yo haga, las personas tienen algo que te van a criticar. Yo prefiero agradarle a Dios que agradarle a Pepito y a Juanito. Yo no puedo hacer a las personas felices. Yo puedo compartir, puedo tratar de ser lo más carismático que pueda. Al final del día, yo voy a caer mal y voy a caer bien. Pero el de allá arriba, yo siempre le voy a caer bien. Mi enfoque es el de allá arriba. Ese fue el que murió por mí. Ese fue el que lo dejó todo por mí. Ese fue el que me salvó. Y mira, yo los amo a todos. Yo amo a todas las personas en el amor de Cristo. Pero sí, I can't make everybody happy. La única persona que yo puedo hacer feliz es aquel de allá arriba. Más nadie, mis hermanos. Mi esposa, yo la amo. Pero si un día le digo algo incorrecto, se enfogona conmigo. Entonces, son nadie, mis hermanos. Nadie te va a amar como te ama Dios. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a vivir tratando de complacer a las personas? Empiezas a ajustar el mensaje. Empiezas a suavizar lo que Dios dijo. Empiezas a callar lo que tú sabes que tienes que decir. Y sin darte cuenta, no estás rechazando a Dios, pero sí estás negociando la verdad. Y eso es lo que tú ves de los púlpitos hoy en día. Hombres que no quieren predicar la palabra de Dios porque no quiero incomodar a la gente. Mi hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si te incomoda, Dios te bendiga, mis hermanos. Pero esto es lo que nos transforma, la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso yo tengo que predicarla como el Señor la pone. Porque eso es lo que va a cambiar tu vida, en la palabra de Dios. No podemos negociar la verdad de Dios. Tu silencio en público revela qué voz está gobernando tu corazón en lo secreto. Y aquí es donde Jesús nos lleva al otro nivel. Y con esto aterrizo. Porque ahora no solo confronta el miedo, lo pone en perspectiva. Jesús dice algo que rompe completamente la forma en que muchas veces vivimos. No teman a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma. En otras palabras, no sobrevalores el poder de la gente. Mis hermanos, la gente te puede rechazar
pero esto le pertenece al Señor. Él fue el que vino y murió por ti. Tu alma, tu espíritu le pertenecen a Él. El apóstol Pablo dio su vida, le picaron la cabeza y él dijo, ¿sabes qué? Para mí vivir es morir. Y él sabía que si le quitaban el cuerpo, él iba a estar con Cristo, mis hermanos, porque esto es temporero. Es lo de adentro, lo que es eterno. Y eso es lo que a mí me importa, lo de adentro, lo que va a estar con el Señor para siempre. La gente puede opinar, la gente puede criticar, la gente puede rechazarte, pero no puede tocar lo más importante en tu vida, tu alma. Porque tu alma le pertenece a Dios. Y cuando tú entiendes eso de verdad, algo empieza a cambiar en ti. Porque te das cuenta que lo que la gente te puede hacer es temporal, pero lo que Dios tiene en sus manos es eterno. Con esto cierro. Pablo dice con seguridad: nada podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando eso baja de tu mente a tu corazón, el miedo empieza a perder su autoridad. Porque te das cuenta que lo que realmente importa ya está seguro en Dios. Pero Jesús no se queda ahí. Habla de los gorriones, aves pequeñas sin valor para la gente. Y dice, ni uno cae sin que el Padre lo sepa, y ustedes valen más. Y eso lo cambia todo. Porque eso significa que tu vida no está en tus manos, que tu vida no está en la opinión de las personas. Tu vida está en las manos de un Padre que te conoce completamente. Un Padre que ve lo que nadie ve. Un Padre que conoce lo que nadie conoce. Un Padre que ve tus errores, que ve tus fallas, que ve tus luchas, que ve tus pecados y aún así te ama. Tú sabes que Dios sabe que yo le iba a fallar 700,000 veces y aún decir, Cristian, te voy a escoger para que tú traigas mi palabra. A ese es el Dios que nosotros le servimos. Yo le fallo al hombre y el hombre me puede juzgar, pero Dios dice, Cristian, yo no te veo así. Yo te veo a través del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. En ti yo veo justicia por lo que Él hizo en ti. Y eso me da una nueva identidad. Ahora yo no opero para satisfacer lo que la gente piensa de mí. Ahora yo opero porque yo entiendo quién yo soy en Él. Dios los bendiga.